Seba, no se te escucha el micrófono. No está prendido. No se te escucha por el micrófono. No, hay que prender eso o algo así. Pero no sé cómo. Me parece que no. O capaz como esto. Ahí está, ahí está. Está muy bien. Ahí, ¿anda eso o no? Porque no quiero que esté en la línea de mi nariz, así no lo retiro. Hola, hola. Ahí va. La verdad que no me lo conozco. Puedo hablar. Si no, hablas fuerte y listo. Si hablas fuerte, seguro. Es un tema donde no sé el desarrollo. No muevo de última. Eva, creo que si en la parte no manchada, creo que se nota mejor. Porque está muy limpia esa parte. Un poquito más. Voy a usar el blanco. Me parece más fácil. ¿Qué tal? Soy Seba de Rosario, del equipo Gato. Vamos a ver una clase de binary lifting. Pero primero que eso le tenemos que dar las gracias a los sponsors. Muchas gracias a la organización. Gracias a sponsor Diamond Plus. Hola, DC, sponsor Platinum. Esto es súper importante porque sin la ayuda de los sponsors no se puede hacer nada de esto. Así que... Bueno, y ahora el estilo de la en realidad va a ser así. Y toda la charla se va a tratar de esta formulita que tenemos acá. Sí, vamos a estar hablando de cómo elevar un número a la n durante toda una clase entera de avanzado, aunque no lo crean. Así que bueno, primero que nada, ¿alguien sabe cómo resolver este problema? Queremos elevar un número x a la potencia enésima, módulo n, donde x, n y m son enteros. N en particular, la potencia puede ser muy grande, 10 a la 18. Y los otros dos pueden ser tanto el módulo como el número grande, pero no tan grande. Dale, a ver. Con un while como toda persona de bien. Con un while como toda persona bien. Me gusta la idea. Y eso sería más o menos lo que dice acá. Yo lo escribí como en una notación recursiva más que con una iterativa. Y un poco la idea sería, bueno, mirá, si le queremos elevar a la potencia 1, es fácil, es el número nomás. Cualquier otro caso mayor es un poquito más complicado. Mirá qué loco eso, está mal, mirá, dice mayor a 0. Cualquier otro caso lo que podés hacer es decir, bueno, mirá, calcular la potencia anterior, multiplicar por n. Pero esto va a dar time limit, ¿no? Porque habíamos dicho que n es 10 a la 18. Así que ahí estamos complicados. Espera. Bueno, spoileado, ¿no? ¿Alguna idea para hacerlo más rápido? ¿Alguien conoce cómo? Sí, muy bien. Con otro while. ¿Con otro while? Bueno, no, acá no nos gusta usar while, pero a ver cuál sería la idea del while.
Básicamente, ir iterando los bits del exponente y hacer una exponenciación binaria. O sea, aprovecharte de que si tienes una potencia par es lo mismo que la mitad de la potencia al cuadrado. Ahí está, ahí me gustó más, como ahí está la idea clave, ¿no? La idea acá sería aprovechar una pequeña propiedad de los exponentes. Que si tenemos x elevado a la a por b, eso es lo mismo que hacer x a la a elevado a la b. En particular, si un número es par, lo podemos escribir como 2 por otro número, ¿no? Y eso lo podemos aprovechar para hacer, en el caso par por lo menos, más rápido el cómputo, ¿no? Decimos, che, mirá, si el exponente es par, yo puedo agarrar y decir, lo expreso como 2n, y eso es la base al cuadrado elevado a la, bueno, ese n', digamos, que es como el exponente dividido 2. Y nos quedaría este algoritmo acá. ¿No? Bueno, tenemos este algoritmo. ¿Qué dice? Caso base el mismo que antes, x a la 1 es x. X a la n, si n es par, podemos hacer este truco, es x cuadrado elevado a la n sobre 2. Y si no, bueno, hacemos lo mismo que veníamos haciendo. Y esto resulta ser más rápido. ¿Cuánto más rápido? Cuidado el pompa. Hola, ¿verdad? ¿Cuánto más rápido es esto? Log n, claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es log n? Porque log n suelen ser las cosas que van dividiendo por 2, ¿no? Entonces, ¿por qué esto va siempre dividiendo por 2? Bueno, si cae en el caso impar, que no divide por 2, en realidad le resta 1. Calcula x a la n-1, n-1 va a ser par, ¿no? Entonces, en ese caso sí va a dividir por 2. Y podemos ver la siguiente diapo. Nos queda una cosa así, fea la fórmula, pero no importa. Y eso va a ser log n, ¿no? Bárbaro. Bueno, ese es el primer problema del día, lo logramos. Ya hasta fin de la clase. Pero bueno, no, mentira, seguimos, así que hay más problemas para ver. No, hay que ver cómo se codea, ¿no? Eso es re importante, hay que codear. No va a ser solo ideas, va a haber código en esta charla también. Bueno, yo les decía que estamos calculando x a la n módulo m. Normalmente hay como que escribir un poco de código molesto, ¿no? Para poder sumar y multiplicar el módulo. Y el código después te va a quedar una cosa así, que fíjate que es una traducción literal de la formulita. Dice, bueno, si n es 1, devolvemos la base. Si es par, hacemos el truquito. Y si no, hacemos la cosa normal. Yo no lo voy a escribir así porque es muy molesto. Lo voy a escribir así nomás. Y ustedes se tienen que encargar de que todo esto ande bien en el módulo. Y eso va a ser así el resto de la charla, ¿sí? No es solo para esta diapo. Siempre que ustedes vean multiplicación van a tener que interpretar esa multiplicación, qué es lo que hace realmente. Por ejemplo, en este caso va a ser multiplicación en módulo, ¿no? Para tomar en cuenta. Y también, a medida que yo implemente funciones como esta pot, no la voy a volver a mostrar el código, ¿sí? Si ven pot más adelante, estoy hablando de este código. Para tomar en cuenta. Entonces lo voy a usar un montón de veces y no va a volver a aparecer. Y así con varias funciones. Bueno, pero vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con este pot. ¿Por qué anda más rápido? ¿Por qué está tan bueno? Y lo podemos hacer con un ejemplito. Si queremos elevar x a la 1 elevado a la 11, lo que pasa es, bueno, acá en el caso impar, dice, bueno, eso es x a la 1 por x a la n-1, que va a ser 10. Entonces, expandimos la definición. 10 es par, entonces cae en el caso par, eso es lo mismo que elevar la base al cuadrado, dividir el exponente a la mitad. 5 es impar, así que multiplicamos por la base y le restamos 1 al exponente. 4 es par, así que elevamos la base al cuadrado, dividimos el exponente. Lo mismo con el 2. Y finalmente x a la 8 elevado a la 1, bueno, ese es el caso base, así que es x a la 8 y ya está. Pero bueno, ¿qué es lo que hicimos, no? ¿Qué tiene que ver estos numeritos 1, 2 y 8 con 11? Siguiente diapo. Y lo que tiene que ver, tiene mucho que ver con esta propiedad acá, ¿no? Que si yo elevo un número a la a más b, eso es medio lo mismo que elevarlo a la a, elevarlo a la b y multiplicar. ¿Sí? Tenemos esa propiedad que me imagino que todo el mundo la conoce de la escuela o de la universidad. Entonces realmente lo que estamos viendo es que 11 es igual a 8 más 2 más 1. Lo estamos separando, lo estamos descomponiendo de una forma conveniente, en particular en potencias de 2. ¿Y por qué en potencias de 2? Porque x elevado a distintas potencias de 2 es muy fácil de calcular, ¿no? Arrancas con x, lo elevas al cuadrado, ahí tenés la primera potencia de 2, x a la 2. Lo elevas de nuevo al cuadrado, eso multiplica el exponente por 2. Elevas de vuelta al cuadrado, tenés x a la 8 y así, ¿no? Es como muy fácil
encontrar las potencias, que el exponente es una potencia de 2. Entonces agarras tu numerito, lo descompones y multiplicas todos los números que correspondan y ya está. Bueno, eso nos da como otra idea de implementación, donde justamente nos precalculamos las potencias de la base, que son potencias de 2, que el exponente es potencia de 2. Y después podemos, como por separado, si queremos calcular muchas veces potencias del mismo número, nomás vas y multiplicás lo que tenés que multiplicar, ¿no? Y esto va a ser un poquito más eficiente si tenés que calcular una banda de potencia del mismo número. Que parece algo medio random, ¿no? Porque hay que agregar un montón de potencia del mismo número, pero ahora vamos a ver por qué. Bueno, ahí estamos con eso. Ahora, siguiente problema es este de acá. Hay un rectángulo, un tablerito que mide n por 2. Y lo queremos cortar en rectangulitos de tamaños enteros, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿de cuántas formas se puede hacer? Y también lo estamos haciendo en módulos simplemente porque si no los números son enormes. Bueno, ¿alguien hizo este problema? Es bastante conocido. Es de sí, tal cual. Bueno, hay una banda de formas de hacerlo, pero a mí la que me gusta es la que voy a contar ahora. Y medio que la idea es que hay como dos casos. Podemos contar por separado la cantidad de formas de cortar el rectangulito, tal que termina con un rectángulo gordo arriba. Ese sería como el caso de ese doble, un rectángulo doble. Y la cantidad de formas de que termine con dos rectángulos finitos arriba, ¿no? Eso lo vamos a llamar simple. Y podemos como pensar en dn, la función que te dice, bueno, para una altura n, la cantidad de formas de que termine con un rectángulo doble, y Sn, la cantidad de formas de que termine con uno simple. Bueno, ¿y qué pasa? Si vemos el doble, ¿qué es lo que puede haber más abajo? Nosotros sabemos que termina con un rectángulo doble. Bueno, más abajo puede ser que ese rectángulo doble se termine y arranque otro. Puede ser que ese rectángulo doble siga. O puede ser que ese rectángulo doble se termine y arranquen dos rectángulos simples, ¿no? Esas son todas las opciones. Entonces, si nosotros podemos contar, che, de cuántas maneras pueden pasar cada una de esas cosas y sumamos porque son mutuamente excluyentes, eso nos va a dar la cantidad total, ¿no? Bueno, y fíjate, justamente eso es, caemos de nuevo en los mismos casos, tenemos la misma función y podemos como definirlo recursivamente. Y en el otro caso también podemos hacer un análisis re parecido. El otro es un poquito más complicado porque si tenés dos rectángulos simples, hay como 4 formas en las cuales puede continuar, pueden terminar los dos, pueden seguir los dos, pueden seguir uno solo. Terminan siendo 4 formas, ¿no? Bueno, entonces la implementación termina siendo una cosa así. Podemos hacerla de P recursiva si quieren, pero si la pensás un poco vas a ver cómo que, mirá, yo quiero calcular d de n para algún n, sn para algún n. Para calcular dn estoy usando d n-1 y también sn-1. Para calcular Sn estoy usando exactamente las mismas cosas. Y medio que, si yo de alguna forma lo estoy calculando de menor a mayor, me imagino que también voy a tener que haber calculado dn-2 y sn-2. Pero para calcular estos, medio que ya esto acá no lo necesito más, me lo puedo olvidar, ¿no? Entonces podemos hacer como este algoritmo de P que nomás recuerda estos dos numeritos y con esos dos calcula los siguientes dos y así, ¿no? Como que hacemos la de P bottom-up iterativa repiola o de uno memoria. Y queda una cosa así. Alguna cosa para observar sobre esta de P, fíjate que lo que está haciendo es una combinación lineal, ¿no? O una transformación lineal. Fíjate cómo dice, bueno, a la simple lo reemplazo con 4 por simple más doble, y a doble lo reemplazo con simple más 2 por doble, ¿no? Eso es una transformación lineal, estoy multiplicando cositas por constante y sumando todo al final, así que es una transformación lineal. Y eso capaz vieron en la facultad que se puede representar con una matriz. Fíjate que tenemos, bueno, este vectorcito, este par de Sn y Dn, lo podemos calcular, bueno, con una transformación lineal de los dos numeritos anteriores, ¿no? Y esa matriz nos avanza un paso, ¿no? Pero fíjate que Sn-1, Dn-1 también lo podemos pensar a su vez como la misma matriz, pero multiplicada por Sn-2, Dn-2. Y así sucesivamente, ¿no? Para 3, y eventualmente podemos llegar al caso base, S1 y D1. Y ahí a la matriz va a haber que aplicarla n-1 veces para llegar a dn y sn, ¿no? Bueno, entonces implementativamente podemos hacer literalmente eso. Definimos un tipo matriz y la multiplicación de matrices.
También vamos a necesitar multiplicar vectores por matrices en algún momento, así que de paso codeamos eso. Ese código es espantoso, pero es para que tengan la idea, no codeen por favor su producto de matrices así. Y después nos queda re piola el código final del problema, es como súper simple, dice, bueno, armás esta matriz, la elevás a la n-1, la multiplicás por ese vector y ya está, ¿no? Es súper conveniente. Y acá es lo que decía, esa función pot ahora estaría trabajando sobre matrices, ¿sí? La misma función que antes, el código es exactamente el mismo, solo le cambiamos el tipo de los argumentos y el tipo de lo que devuelve. Por eso no la volví a escribir. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que esta misma función pot yo la puedo usar con números o la puedo usar con matrices? Bueno, resulta que en realidad, acá esto no importa mucho esta diapo, pero lo que voy es que agarrar cualquier conjunto y cualquier operación asociativa y podés hacer esta misma idea, ¿no? Si quiero agarrar un elemento y operarlo con sí mismo n-1 veces, o sea, agarro n copias del elemento y las opero todas, eso en principio lo puedo hacer con cualquier operación asociativa, como yo puedo agrupar en grupitos de potencias de 2, de la forma que yo quiera, resolver cada una por separado y después combinar todo, y eso es exactamente lo que hace el algoritmo que habíamos visto, ¿no? Bueno. Otro problema. Fíjense, este problema nos está diciendo hay que calcular ya no una sola potencia, sino lo que se llama una suma geométrica. Nos está pidiendo que calculemos x a la 0, más x a la 1, más x a la 2, n términos en total. Entonces va a ser hasta x a la n-1. A ver, ¿alguien sabe resolver este problema? Bien, les dejo un cachito para que lo piensen. A ver, ahí veo ahí cómo va, es obvio. ¿Cómo? Bien, estamos calculando el módulo, no sé si se llega a ver desde ahí, capaz que... Sí, dice, se ve que dice módulo. Y aparte, ese módulo no es primo. Pero está muy bien lo que dice, ¿no? Como que hay una formulita, ¿sí? Vos podés despejar de alguna forma. No lo voy a hacer ahora, pero... qué sé yo, creo que tenemos mucho tiempo, lo podría hacer. Sí. Si vos tenés algo como... así... lo que podemos observar es que esto de acá, ¿sí? Esto sería como la suma geométrica de x elementos con... vamos, demasiada notación. Esto de acá, lo voy a llamar S. Este pedazo de acá es como S menos 1, ¿no? Porque está esto acá es 1. Y este pedazo de acá, o sea, sin el último término, es S menos x a la n menos 1. Eso por x te da S. Sí. Claro, sí. Y esto de acá, en realidad, fíjate lo que es muy loco, si yo agarro como este pedacito y lo multiplico por x, es como que lo corre a la derecha, ¿no? ¿Se ve eso? Como que tengo los exponentes de 0 hasta n-2, multiplico todo por x, eso le suma 1 al exponente, ¿no? Entonces pasa de darme este pedacito a darme este pedacito, ¿no? Entonces, la cosa loca es que este pedazo, que era s menos x a la n menos 1, si lo multiplico por x, me da este pedazo acá, que era s menos 1. Bueno, y lo que tengo acá es una ecuación lineal sobre s, ¿no? Como que podría despejar eso y de hecho lo voy a hacer. Entonces tenemos s de x menos x a la n es igual a s menos 1. Tenemos s por x menos 1 es igual a, bueno, voy a pasar este sumando al mismo tiempo. Y paso este dividiendo. Y me queda que, bueno, la suma que yo quería evaluar es esta cosa de acá. Bueno, espero no haberme confundido en un paso, pero esto no lo podemos hacer en este problema, es lo que quería decir, ¿no? No lo podemos hacer porque tenemos esta división. Y en general el módulo no siempre se puede dividir o no es conveniente. ¿N hasta cuánto es? Y hasta 10 a la 18. Perdón, N el módulo. El módulo 10 a la 9. 10 a la 9, pero bueno, es como medio anecdótico, podría ser más grande también. Sí, si no es tan grande, sabes que es muy simple, lo puedo buscar este ciclo.
No podés tipo dividirlos en dos, y la suma, o sea, S de J es X a la 0 más X la suma sí hasta X a la J. Y después como te dicen dos, y esa suma y después la suma por X a la R. Me gusta, me gusta. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Esa es una, ahora vamos a ver la otra. Porque creo que esa es como la más razonable, pero esta me parece más loca y más elegante si poner esta en la clase. Pero bueno, está bien, ¿no? Si tenemos la suma geométrica de X con alguna cantidad de términos, podemos capaz tomar un poco de inspiración de lo que hicimos con la potencia logarítmica y ver qué pasa si evalúo la suma geométrica de X cuadrado, ¿no? Porque antes habíamos hecho algo con las potencias de X cuadrado. Bueno, entonces si yo evalúo la suma geométrica de X cuadrado pasa algo interesante. Fíjate que una vez que simplifico un poquito me queda X a la 0, me queda X a la 2, me queda X a la 4. Que eso es parte de lo que yo quiero calcular, ¿no? Son como todos los términos pares. Entonces, una vez que tengo eso, como que me gustaría ver cómo puedo sacar los términos impares también. Pero bueno, eso es fácil, porque si yo tengo ya los términos pares, habíamos visto que multiplicar por X es como que te corre todo un lugar, le suma 1 a todos los exponentes y eso me da los términos impares, ¿no? Entonces nos quedaría una cosa así. Si yo sumo esas dos cosas, tendría la suma entera, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta formulita, ¿no? Pero eso solo lo podemos hacer cuando la cantidad de términos es par. En el caso que no, bueno, no pasa nada porque calculamos la suma con un término menos, la corres una posición y sumas 1 y ya está. Pero en el caso par podemos de nuevo hacer el truco este de evaluar sobre el cuadrado y la mitad del exponente, ¿no? Y va bien y de nuevo es logarítmico. Bueno. Código queda así y de nuevo es logarítmico, ¿no? Ahora, podría motivar un poco esto. No sé si alguna vez hicieron un problema que necesitaba evaluar sumas geométricas. Yo hice dos. Uno necesitaba evaluar sumas geométricas de numeritos, tal cual, y otro era de matrices. No sé si contar uno con cómo vamos de tiempo. Vamos 22 minutos. Bueno, vamos a meterle pata, no vamos a ver motivación de esto. Pero bueno, esto se usa, después les puedo pasar problemitas por el grupo. Bueno, pero hay otra forma de conceptualizar la suma geométrica. Capaz podemos ver como este algoritmo iterativo, ¿no? Que dice algo tipo, arranco con un número que es 0 y lo que voy haciendo es, lo voy multiplicando por la base y le sumo 1. Multiplico por la base y le sumo 1, y así. Y es como capaz la forma más simple y iterativa de hacerlo, ¿no? Pero si se fijan en esa línea que multiplica por la base y suma 1, tiene como una forma re particular. Podemos pensarlo como que tenemos que esta función está bien de tamaño hacia la letra. Al fondo se ve bien así. Bueno. Podemos pensar como que estamos aplicando esta función para, creo que se me estaban cambiando las letras. Sí. Bueno, medio rara la letra, pero acá la base se llama X. Entonces fíjate que lo que estamos haciendo es aplicar esta función de acá, ¿no? A nuestro R constantemente le aplicamos esta función y lo pisamos, ¿no? Como que yo tengo R que inicialmente es 0 y le hago, bueno, F de 0, y a eso le hago F, y a eso le hago F, y así, F. ¿Cuántas veces? Bueno, N veces, ¿no? Pero eso sería lo mismo, si conocen la idea de composición de funciones, sería lo mismo que decir, bueno, yo hago F compuesta con F, N veces, y eso se lo aplico al C, ¿no? Y una notación muy común para esto, porque la composición de funciones es una operación asociativa, es escribir así. Capaz mejor lo escribo allá, porque acá tan bajo seguro la gente no lo ve. Esta expresión la podemos escribir como F a la N evaluado en 0, ¿no? Entonces fíjate que acá de nuevo tenemos como, che, acá hay una cosa que estamos exponenciando, con un N que puede ser muy grande. Entonces de nuevo, podemos definir en nuestro código algún tipo de dato para representar funciones de esta pinta. Son funciones lineales, fíjate que o funciones afines técnicamente, a la variable la multiplican por una constante y le suman otra constante. Entonces podemos definirnos ese tipo de datos. Y vamos a poder componer y componer y componer. Y fíjate acá está como un ejemplito en las diapos de qué es lo que pasa cuando
a una función particular la componés con sí misma, fíjate que lo que te termina quedando es que el término independiente de la función es justamente una suma geométrica. ¿Está bien? Bueno. Y eso motiva un poco este código acá. Mándale. Nos definimos un tipo de dato para representar funciones afines. Para componerla hay una cuentita sencilla, o sea, no es nada muy loco. Si yo quiero componer, tengo una función, no sé, f de x, que es igual a x por b, a x más b, y una función g, que es igual a cx más d. Quiero saber la composición, f compuesta con g. Bueno, una forma cómoda de hacerlo es literalmente como evaluarlo simbólicamente, que nos queda f de cx más d igual a por toda esta cosa, cx más d más b, que termina siendo igual a, una vez que simplificamos, acx más, y el término independiente termina siendo ad más b. Bueno, y esa es la misma cosa que está codeada ahí. Entonces, esto nos permite calcular sumas geométricas haciendo como también de nuevo potencias. Y de nuevo esta función pot es el mismo código que antes, pero le cambiamos el tipo para que esté operando con estas funcioncitas. Bueno, avanzamos. Bueno, le cambié el nombre al final. Bueno, acá tenemos otro problemita. Vamos a ver otro problemita. Problemita te dice, hay un baile donde n personas se ponen en fila y en cada paso del baile, el cha-cha-cha le puse, tenía otro nombre originalmente, se lo tuve que cambiar por razones diplomáticas. En cada paso del baile, la persona que está en la posición I pasa a estar en la posición A sub I, donde A sub I es un arreglo de numeritos que están entre 1 y n, ¿no? Y ojo que acá no estamos en ningún momento diciendo, por ejemplo, que dos personas no pueden caer en el mismo lugar, ¿no? En este baile se baila fregadito, por así decir. Entonces, pueden ver como un ejemplo, un cha-cha-cha, que bueno, tenemos las distintas casillas y la flechita indica dónde se mueve la persona que está en esa casilla, y hay veces que dos personas caen en la misma casilla, no hay drama con eso. La pregunta es, ¿cuántas personas terminan en cada casilla después de K pasos de cha-cha-cha? Bueno, y ahí tenemos como un poco simulado el proceso, creo que hay un pasito más. Ahí está. Bueno, movemos las fichitas esas según la flecha y nos queda una cosa así, en 2 pasos quedaría así el salón. Entonces, bueno, ¿alguna idea de cómo se hace esto? Cada paso no entendí qué pasa. La- Cada flecha que representa. La persona que está en donde arranca la flecha se mueve a donde termina la flecha. O sea, el que está en la posición I se mueve a la posición AI. Entonces es. Espera, que hay alguien más que quiere, que sabe. Sí, ¿cómo ¿a dónde quedaría si hago 2 a la, digamos, n movimientos? Entonces vos primero sabés el que va hacia adelante, que hace 1. Entonces cuando querés hacer 2, vos haces, bueno, yo sé cómo hacer 1 y en el otro también sé cómo hacer 1. Entonces si vas armando la siguiente potencia, no, potencia se Ok. Como que un poco lo que está diciendo, si entiendo yo, es lo que dicen las diapositivas. Tenemos nuestro baile, que espero que se llegue a ver, que no esté demasiado clarito. Y decimos, che, a ver, la persona que esté en esa posición se mueve. Y después se mueve de vuelta y termina en otro lado, ¿no? Entonces yo me puedo calcular como una flecha que salta directo. Y me puedo armar como un nuevo cha-cha-cha, que es como 2 iteraciones del cha-cha-cha anterior, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bárbaro. Y una vez que tengo este cha-cha-cha doble, puedo seguir haciendo esto, ¿no? Puedo hacer el cha-cha-cha cuádruple y el octuple, como se diga. Y podemos hacer como esta misma idea, ¿no? Pero fundamentalmente la pieza que vamos a necesitar es, si yo tengo 2 bailes, ¿cómo puedo calcularme cuál es la secuencia de esos 2 bailes? ¿No? Si yo digo, che, este baile deja a esta persona en esta posición, este otro deja que está acá,
cómo puedo combinar esos dos bailes, ¿no? Y el código termina siendo una cosa así. Vos fíjate que agarramos la persona que está en la casilla X y decimos, bueno, se va a terminar moviendo a GX. Porque primero juega el baile en G y después el F en esa función. Y una vez que está en GX, vemos la tablita F y dice, bueno, si un chabón está en GX, me fijo F en GX, ¿dónde va a terminar después del baile F? Y ya está, ¿no? Entonces nos armamos nuestro nuevo baile H. ¿Está viola? ¿O ya? Sí. Bueno, entonces, esto capaz le... como... espera, volver a anterior. Capaz como que simbólicamente esto es un poco llamativo, ¿no? Dice H de X es igual a F de G de X, ¿no? De alguna manera es como muy familiar eso. Ah, muy bueno, mira. ¿Cómo es esto? Bueno, como que esto acá es medio lo mismo que había puesto en el pizarrón hace un ratito, ya lo borré, ¿vale? Es composición de funciones, ¿no? Solo que estas funciones son funciones del intervalo 1 a n al intervalo 1 a n en enteros. ¿Sí? Tengo unas funciones muy especiales que son convenientes de componer. Bueno, avancemos. Entonces este problema se puede resolver fácil. Armamos el baile, lo tomamos como input, lo elevamos a la potencia k, ¿sí? Eso significa que lo componemos en sí mismo k veces. Eso te dice dónde termina la persona que arrancó en cada casilla, te va a decir dónde termina. Y después armás como el histograma de las posiciones y ya está. Eso te dice cuántas personas quedan en cada casilla, que es lo que queríamos. Bueno. Otra forma piola de conceptualizar esta tablita es con lo que se llama un grafo funcional, donde el nodo I, por ejemplo este acá que es el nodo 2, tiene una flechita que va al nodo A sub I. Fíjense que en el array original, en el índice 2, no soy tan bueno con el lazo. El índice 2 tiene una flechita que va al índice 1, entonces acá en el grafo podemos ver lo mismo. Y esto capaz es muy útil porque hay un montón de problemas que se tratan de este tipo de grafos. Y lo que les estoy diciendo con esto es que, che, mirá, vos podés como calcular rápido qué pasa si tenés un montón de saltos en este grafo, ¿no? Usando esta idea de componer el grafo con sí mismo pensándolo como una función. Bueno, avanzamos. Y eso nos lleva al siguiente problemita que vamos a ver hoy, que esto es como súper obligatorio, yo no lo iba a poner en la charla, pero me obligaron. Siempre que haces una charla sobre binary listing tenés que hablar sobre árboles, es la ley. Entonces, bueno, en este problema nos dan un árbol que tiene a lo sumo 1.000.000 de nodos y nos dan un número, nos dan un montón de consultas, nos dan 1.000.000 de consultas también. Y cada una de esas consultas consiste en, che, si te parás en tal nodo y te mueves tantos pasos hacia el padre, ¿en dónde terminás? Sí, es muy parecido al problema anterior, que todo el mundo se movía acá pasos. La diferencia acá es que nos van a hacer consultas que tienen distintas cantidades de pasos. ¿Sí? Antes, todas las consultas, entre comillas, tenían la misma cantidad de pasos, ahora te dicen, bueno, ponete acá y hacen tantos pasos, son todas distintas, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar nuestro árbol y de nuevo hacer el mismo truco de pensarlo como función y elevarlo a la K todas las veces, porque habíamos visto que, capaz no hablamos del costo, que bola, componer la función era lineal, ¿no? Tenía un for, y encima la potencia hace log n veces esa composición, así que era n log n. Acá si hacemos n log n en cada query, nos fuimos al carajo, así que no va a servir eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, un poco la clave acá de nuevo es pensarlo como una función, o sea, vamos a hacer el mismo modelo que antes, de que tenemos esta función de los enteros de 1 a n en los enteros de 1 a n, pero lo que podemos decir es, bueno, mira, si yo quiero sacar como alguna cierta cantidad de pasos, a eso también lo puedo descomponer como binariamente y decir, bueno, en vez de calcular esta función, que es f a la 11, yo puedo usar como la definición de la composición de funciones que dice esto es como aplicar la función varias veces, ¿no? Si yo compongo varias funciones, eso es lo mismo que aplicarla, una tras de otra en cada input. Entonces podemos hacer eso. Si yo te digo, mira, quiero aplicar esta función que es f a la 8, a la 2, a la 1, perdón, f a la 8 más 2 más 1, eso lo puedo decir, bueno, aplicar f a la 8, después f a la 2, después f a la 1 sobre algún input. Y fíjate que lo piola de acá
es que solo me tuve que calcular algunas potencias especiales de la función. Solamente me tuve que calcular las potencias que son en sí el exponente de potencia 2. Y eso lo podíamos hacer fácil, ¿se acuerdan que lo puedes precalcular y después haces la cosa? La diferencia es que ni siquiera nos vamos a calcular la potencia entera de la función, sino que vamos a evaluar directamente. Vamos a calcular este f a la k en u de saltitos, ¿no? Como decimos, bueno, mira, si lo descompongo y lo voy aplicando. Si la descomposición tiene un 8, hago el salto de 8, hago f a la 8 en mi u y así. Y el código quedaría de la siguiente manera, ¿no? De nuevo, un árbol es un vector de int en este modelo, que en cada índice te dice quién es su padre, y para hacer las cosas un poquito más cómodas, la raíz es su propio padre. Y podemos hacer un algoritmo re parecido al que hacíamos antes para elevar una potencia, para evaluar un solo punto de la función, para no armar la función entera, sino un solo puntito. Bueno, esto también es obligatorio, hablar sobre queries de ancestro en árbol es obligatorio por una clase de Binary List. Bueno, ¿se entendió eso? Bueno, repito. La otra cosa que es obligatoria cuando hablas de binary listing, justo después de hablar de queries de ancestro, es esta cosa de acá, que es LSA, en el cual también hay un árbol, y ahora las queries son un poco más interesantes, nos dan dos nodos, por ejemplo, no sé, este de acá y este de acá, y nos preguntan cuál es el mínimo ancestro común de esos dos, o el ancestro común más profundo. ¿Qué sería eso? Bueno, ancestro común significa que sea ancestro de ambos, o sea que para ambos esté en el camino desde ellos hasta la raíz, entonces como que calificarían todos estos, hay como 3 posibles candidatos, pero el más bajo es este de acá, ¿no? Eso sería un poco de, a ver, pasame de diapo. ¿Se entiende lo que estamos queriendo responder? Hay 1.000.000 de queries de ese estilo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Fíjate que algo que es fácil hacer en un árbol se hace en una DFS. Esto capaz no todo el mundo sabe, cómo chequear si un nodo es ancestro de otro y no de uno en un árbol. Levanten la mano quienes sí saben. ¿Cómo saber si un nodo es ancestro de otro y no de uno después de hacer un DFS? Con LSA. Sin LSA. Bueno, lo voy a contar porque no todo el mundo lo sabe. Bueno, si vos tenés un árbol, hay algo que se llama tiempo de entrada y salida del DFS, como lean un grafo cualquiera. Donde, bueno, vos haces una DFS, voy a poner el numerito de los nodos, este es el nodo 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6. Estaría bien que se pueda leer, ¿no? Y podemos hacer una DFS. Y fíjate, yo entro a este nodo, lo voy a anotar acá, entro a ese nodo, me muevo para acá, vuelvo, acá ya salí del nodo 2, así que voy a anotar el 2 pero con una barrita arriba que significa que salí. Paso al 3. Paso al 4 porque lo voy a dibujar esto más abajo, horrible. Entro al 3, entro al 4, entro al 5, salgo del 5, salgo del 4. Sí, estoy simulando el DFS recursivo de toda la vida, ¿no? Vuelvo al 3, entro al 6, salgo del 6 porque no tiene ningún hijo. Finalmente ya recorrí todos los hijos del 3, así que salgo del 3. Vuelvo a la raíz y salgo de la raíz, ¿no? Entonces fíjate que nos queda esta cosa que es recorrido de DFS con las entradas y las salidas. Y fíjate que, por ejemplo, el 4 es descendiente del 3, o el 3 es ancestro del 4, como quieran verlo. ¿Y qué pasa con esto? Que el rango entre el tiempo de entrada y el tiempo de salida del 3 contiene al rango entre el tiempo de entrada y el tiempo de salida del 4. ¿Sí? Entonces, si vos mientras haces un DFS te vas anotando los tiempos de entrada y los tiempos de salida de cada nodo, después para chequear si un nodo es ancestro de otro, te fijas que el ranguito lo contenga. Y ya está. ¿Está bien? Bueno, esto es súper útil. Entonces, lo que nos estaría diciendo esto es que todos estos nodos que están en este camino, como que yo no de uno, si me dan uno de ellos, yo te puedo decir, sí, che, está en el camino, o no. Me das un nodo cualquiera, yo este ya lo sé, me das un nodo cualquiera, yo te puedo responder si está en este camino o no, en uno de uno, comparando los ranguitos. Entonces, medio que lo que podemos hacer para saber, che, ¿quién es este de acá? Como yo quiero hacer saltitos de acá para arriba, e ir fijándome cuál es el primero que entra en ese caminito, ¿no? Como que querríamos hacer una búsqueda binaria, ¿no? Como que vas andando para arriba, haciendo una búsqueda binaria, y decís, che,
es ancestro del otro, no. Y querés como el primer truco, el primero que sí es ancestro. ¿No? Como primero va a haber un montón que no son ancestros del otro, solo tuyo, y eventualmente llegás al primero que sí es ancestro del otro. Bueno, y eso lo podemos codear así. Podemos literalmente hacer la búsqueda binaria usando la función de saltitos que habíamos hecho antes, pero te va a quedar una búsqueda binaria que es log n iteraciones, y para calcular el saltito es log n, así te queda log cuadrado. Pero también lo podemos hacer re piola así, todo en un solo for y queda copadísimo. La función es esta, first true, hace la búsqueda binaria. Lo que hacemos es, tenemos un predicado que se llama check y un nodo, y queremos saber el primer ancestro de ese nodo que cumple el predicado. Si el nodo mismo lo cumple, ya está. Y si no, lo que podemos hacer, esto es medio un truquito, podés mirar las potencias de 2, podés hacer un salto de potencia 2 muy grande, y si es true, bueno, no avanzo. O sea, la idea es que vamos a tratar de avanzar lo más posible sin caer en un true, ¿sí? En vez de encontrar el primer true, vamos a tratar de encontrar como el último false. Entonces, hacemos un salto grandísimo, si nos dio true, bueno, ese no lo hago. Hago uno que mida la mitad. Y así sucesivamente, ¿no? Y eventualmente, si voy haciendo eso, y solamente avanzo cuando da false, al final quedo justo abajo del primer true. Entonces doy un saltito más chido. Bueno, acá lo codé súper compacto. Acá está el check de ancestro. Acá tienen la implementación de LSA. Normalmente en la vida real, en un notebook dice PC, todo esto va a estar como recontra comprimido en el mismo 2 líneas de código, pero creo que así se entiende. Bueno. Entonces, bueno, ya nos podemos olvidar un poco de tema de LSA. ¿Cuánto tiempo vamos? 40 minutos, tenés 50 minutos. Zarpado. Bueno, ahora vamos a ver una cosa medio rara. Les voy a proponer una función que está escrita ahí. Hay algún arreglo que es parte del input. Y quiero que piensen y reflexionen sobre esta función de la que estoy hablando ahí. Es una función que vos le das un índice y un numerito y te devuelve un nuevo índice y un nuevo numerito, donde al índice le sumó 1 y al numerito le sumó el valor que había en el array en ese índice. ¿Sí? Entonces, si yo tengo algún array y acá evalúo en esta posición, llamémosla i, evalúo la función con i con 0, si acá vaya, no sé, un 30, lo que me va a devolver la función es el par i más 1, 30, ¿no? Y lo muy loco de esto es, este sería i más 1, que fíjate que este par tiene como la misma pinta que este par, es un índice y un numerito. Entonces podemos aplicar la función de vuelta. Si yo aplico la función de vuelta, lo que me va a dar es, bueno, ya está en el i más 1, es como un índice que va avanzando, y tengo como un acumulador. Lo que me va a devolver, si acá había, no sé, un menos 2, ¿qué me va a devolver? Bueno, este índice de acá, el i más 2, y me va a devolver, bueno, 30 más menos 2, ¿no? Me va a ser 28. ¿No? Se ve entonces como si yo aplico la función k veces, lo que hace es devolverme el índice corrido k posiciones y la suma de esos k elementos. ¿No? Bueno, pues. Entonces todo el truco acá va a ser, fíjate, como hicimos antes en el árbol, que podíamos calcular rápido este tipo de cosas, el log n, con el truco de precalcular las potencias de la función y después evaluarlas en puntitos. Podríamos hacer como la misma idea sobre esto. Podremos evaluar como f elevado a la k de ahora i0. Y eso en principio lo que nos va a dar es una suma en rango de longitud k que arranca en i. ¿Se ve eso? ¿No? Entonces, bueno, o capaz algo más piola es si yo te doy dos índices L y R, llega, arranqué en L y avanzá R menos L, ¿no? Es como más la forma tradicional que uno piensa la suma en rango. Yo digo suma, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier operación asociativa, en realidad puede ser máximo, mínimo, GCD, alguna cosa rara así, y va a funcionar bien. Bueno, es como el mismo ejemplo que vimos recién. ¿Algo más?
Y capaz los que conocen un poco de estructura de datos saben que esto, aunque está un poco camuflado acá, se llama sparse table. Si vos te calculás las potencias de 2 de esta función, lo que vas a tener es, bueno, f a la 1 es la que te da las sumas de longitud 1, f a la 2 es la que te da sumas de longitud 2, f a la 4 te da sumas de longitud 4, f a la 8 de longitud 8, y eso es precisamente lo que uno se guarda en una sparse table, ¿no? Entonces, si nosotros logramos representar este tipo de funciones y implementar una composición sólida y correcta para este tipo de funciones, tenemos gratis la sparse table, ¿no? Bueno, y ahí está el código, esa es la implementación. Tenemos una función que tiene ese corrimiento, ¿no? Ese corrimiento, cuánto tiene que correr el índice, eso lo tenemos que guardar en la representación de nuestras funciones. Y el arreglito este AD para cada índice, cuánto le tiene que sumar al otro numerito, al acumulador, ¿no? Y componer, bueno, no es súper trivial de codear, pero son 2 líneas. Solo se piensa un cachito y te queda la composición de 2 funciones distintas. Y es eso, ¿no? ¿Querés contar el truquito para hacer queries de mínimo y GCD? Dale, sí. Algo que está piola, o sea, fíjense algo que ya hicimos antes con el árbol, ¿no? Nosotros tenemos como esta estructura de árbol y nos olvidamos un poco y dijimos, es una función y yo hago todos mis trucos que se hacen con composición de funciones. Pero después, cuando fuimos a hacer el LSA, había una forma no tan eficiente que era hacer búsqueda binaria con consultas de ancestro, que era lo cuadrado. Y había una forma más eficiente que es haciendo los saltos de potencia de 2 cada vez más chiquitos. Pero para saber que eso anda, tenemos que entender un poco de dónde salió la función, ¿no? Como que aprovechamos que nosotros sabíamos que salía de un árbol esa función. Y eso es algo re común, como que muchas veces tenemos como estos algoritmos súper genéricos que nos dan algún resultado piola, pero después si querés realmente ir a lo fino y bajarle un par de logs más, vas a tener que hacer algún truquito de este estilo. Por ejemplo, en esto acá de la sparse table, si yo tengo algún array y tengo guardadas las sumas de longitud 1 en algún lado, en otro lado tengo las de longitud 2, en otro lado tengo las de longitud 4, y ya las de 8 no van a entrar, así que no. Fíjate que algo piola que yo puedo hacer si quiero saber, en vez de la suma, estamos trabajando con una operación que es idempotente, como el máximo, que si vos tomás el máximo de la misma cosa varias veces no pasa nada. Si yo quiero saber, por ejemplo, el máximo de este rango, de todo este rango, en vez de hacer lo que hacíamos acá, que está un poco escondido, o sea, yo puedo llamar evaliter, que es la función que habíamos armado antes para calcular f de acá en algún input, podemos literalmente usar esa función. Y eso va a andar, pero va a ser logarítmico. En este caso se puede hacer algo un poco más eficiente, fijándonos que, mirá, si no hay problema con aplicar el mismo elemento varias veces, yo puedo agarrar este ranguito y este ranguito y operar esos dos nomás, ¿no? Sí, se solapan, pero no pasa nada porque el máximo de la misma cosa varias veces no afecta al resultado, ¿no? Entonces, en este caso podemos hacer las queries y no de uno. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos nuestras posiciones L y R, calculamos la longitud R menos L, y hay que encontrar, ¿cuál es la potencia de 2? Porque todos esos ranguitos son de potencia de 2. ¿Cuál es la potencia de 2 más grande, que es menor o igual a R menos L? En este caso, la potencia de 2 sería 2 a la 2, que es 4. Así que vamos a ir donde tenemos guardadas las potencias de 2 a la 2. Vamos a la posición L, que es donde vamos a encontrar este rango. Y vamos a la posición, bueno, la posición R sería esta, pero los ranguitos se guardan según su inicio, ¿no? Entonces vamos a la posición esta de acá, que es R menos 2 a la 2. Y operamos esos dos nomás, ¿sí? Y con un truquito de bits, esta cosa de encontrar la máxima potencia, que es menor o igual a un número,
se puede hacer súper eficiente. Bueno, este es un patrón común, o sea, podemos hacer todas estas cosas re genéricas, pero después, como algún truquito extra para que vaya realmente rápido, está bueno, entonces como que tampoco olvidarse de qué es lo que hay por abajo, ¿no? Qué es lo que estamos representando, o tratar de dar una interpretación. Bueno. Y eso en realidad es todo lo que había para la clase, pero tengo como un montón de extras porque yo sabía que iba a sobrar tiempo. Así que ahora es como más modo pizarrón. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 40 minutos. 40 minutos. Bueno, 40 minutos, repavo. Bueno, primero vamos a ver un truquito repavo que me contó Mateo, está buenísimo. Alto truquito. Habíamos hablado de los grafos funcionales, ¿no? Y los grafos funcionales son estos donde cada nodo tiene una lista que sale, son dirigidos. Y si observamos un poco la forma que tienen los grafos funcionales, son una cosa así, son como muchos circulitos, son como ciclos, de los cuales cuelgan árboles. Árboles dirigidos hacia el ciclo, ¿no? Tienen esta pinta, ¿no? Y algo que es muy común en este tipo de grafos es querer hacer un procesamiento que es distinto en los árboles que cuelgan que en el ciclo. Entonces tenés que tener como un primer paso para detectar qué nodos pertenecen a ciclo y qué nodos no. Hay un montón de maneras. Una es como, primero marcás todos los que no tienen ninguna lista que le entra y los vas borrando y vas actualizando. Es medio molesto, pero hay un truco re piola que es agarrar esto y lo elevás a una potencia muy grande. Lo interesante de eso es que ahí todas las aristas van a terminar apuntando hacia adentro de un ciclo. Bueno, es medio difícil ver exactamente a dónde, lo podés calcular con binary listing. Dijo el título, roleplay. Bueno, pero lo interesante en particular, más allá de todas estas flechas que vienen de afuera, lo cual con eso nos aseguramos que si yo me fijo cuáles son los nodos que tienen una lista que le entra, seguro que de los árboles no va a haber ninguna, ¿no? Porque todas las listas de los árboles van a terminar apuntando a un ciclo. Pero encima yo puedo asegurar que todas las de los ciclos van a tener alguna que le apunta. Y para eso medio que podemos ver el ciclo suelto sin ningún árbol. Si yo tengo un ciclo así y lo elevo al cuadrado, medio que lo que pasa es que todas las flechitas giran en una posición. Entonces esta pasa a apuntar acá, esta pasa a apuntar acá, esta pasa a apuntar acá y esta pasa a apuntar acá. Como que todas pasan a apuntar del que apuntaban al siguiente, ¿no? Entonces, si yo tenía todo cubierto, porque es un ciclo, todos apuntan al siguiente, todos son apuntados por alguien, corro toda una posición, eso sigue valiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este truquito de que si yo quiero identificar los dos ciclos, agarrás tu grafo funcional, lo elevás a la 10 a la 9, o lo que se te dé la gana, o sea, lo elevás al cuadrado 30 veces, alguna cosa así. Y marcás los que tienen alguna lista que les llega, y esos son los que están en el ciclo. Bueno, a ver qué más anoté acá. Bueno, otra cosa piola que les comentaba es esto de sumas geométricas en matrices, que es un poco parecido a lo que habíamos hablado. Y les cuento un problema. El problema es el siguiente: hay un punto que arranca en 0, 0 y cada vez le vamos a aplicar las siguientes operaciones. Primero, lo corremos a algún vector X. Entonces pasa a estar en la posición, no sé, X1, X2. Y después le aplicamos una rotación de, no sé, θ radianes, o lo que sea. Y esto lo vamos a hacer K veces, donde K puede ser muy grande. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hice? Le sumás un cachito y rotás todo el plano alrededor del origen. Y haces eso una y otra vez y otra vez. Y te preguntan dónde termina el punto. Fíjense que la operación que estamos haciendo
una rotación en 2D la podemos pensar como una matriz donde... ¿tengo huevo para escribir la matriz de rotación o no? Coseno, seno. Lo más fácil es pensar tipo los dos vectorcitos. Sí, iba a hacer a dónde eso, van. pero ya me dio la respuesta, es maravilloso. ¿Así? Re piola. Bueno, esta es la matriz de rotación. Si está mal, se quejan con Bruno. No, el determinante tiene que dar 1 y la Sí, obviamente da 1. Ah, claro, sí, es verdad. Pero si el menos está allá, también te da uno. Sí, es obvio que da. Si el menos está ahí arriba en vez de ahí, también te da uno. No, pues está ahí te da el primer canónico. ¿no? Ah, capaz para el otro lado. Pero para el otro lado. Bueno, en fin, esta es la matriz de rotación. Y lo que estamos haciendo es, tenemos como esta función que toma un vector y, bueno, primero en realidad le suma algo al vector, que es x, y después le aplica esta rotación, ¿no? Esto lo podemos descomponer y decir que en realidad le suma como un x' que ya está multiplicado por esta matriz, es lo mismo, podemos distribuir, ¿no? El producto del vector con matriz distribuye sobre la suma, porque es un operador lineal. Y fíjate que la pinta de esto es como, quizás escrito esquemáticamente, es como, bueno, incluso lo podemos hacer más parecido si cambiamos los nombres de las variables, bueno, es ax más b, ¿no? De nuevo una función de estas que podíamos componer fácil. ¿Y cómo se compone? Bueno, es exactamente la misma fórmula que antes. Si yo tengo f de x, que es ax más b, donde a es una matriz, y tengo g de x, que es cx más d, de nuevo la composición de estas dos, f compuesta con g en algún vectorcito, va a ser, bueno, acx más término independiente va a ser ad más b, ¿no? Entonces también podemos componer fácilmente y podemos calcular potencias, ¿no? Entonces, bueno, este problema como que es directo. También hay otra forma de pensarlo, en vez de plantearlo así como una función afín, podés tratar de analizar la fórmula. Y lo que te queda de esta matriz, la voy a llamar A grande. Lo que te va a quedar es, bueno, yo tengo mi punto X, perdón, mi punto, bueno, 0, 0 en realidad, y le sumo X. Y a eso lo multiplico por A. Y a eso le sumo X y lo multiplico por A. Y a eso le sumo X y lo multiplico por A. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, fíjate que este X, una vez que yo distribuya, va a estar multiplicado por 3A. Entonces lo que me queda es A al cubo por X. Este X está cubierto por 2A, entonces me queda A cuadrado por X. Y este está cubierto por una sola A, entonces lo que me queda es AX. Y factorizando el X, tenemos A cubo más A cuadrado más A multiplicado por X. Esto acá es la suma geométrica de las matrices, ¿no? Entonces también lo podríamos hacer por ahí, sin apelar a esto de componer funciones, sino con la implementación directa de suma geométrica. Pero creo que esto es mejor porque no tenéis que pensar tanto. Como es más mecánico, vos hacés la composición y tirás la palanquita y sale. Dale. Yo lo que quería agregar es que está bueno lo que dice Seba de cómo hacer la suma geométrica, porque justo en el caso de las matrices no siempre vas a poder invertir. Esto que decía de la formulita cerrada. Claro, tal con cual. los números siempre podías, si era módulo primo, qué sé yo, podías invertir. Acá como son matrices, a lo mejor justo A menos la identidad no es invertible y bueno, acá esta técnica funciona y el otro no. Claro, tal cual. Recopado. Bueno, se entendió lo que dije, ¿no? Que esta matriz puede ser singular, creo que sea. Bueno, ¿qué más tengo acá en los extras? Hashes de string repetidas. Ok. Así como un truco atrás de otro. Vamos a hacer eso, está bueno. Super popurrí. Bueno, cuando hacemos cosas con strings, lo solemos hallar de una forma muy simple porque es muy cómodo, muy eficiente y tiene buenas propiedades algebraicas. Si yo tengo un string con los caracteres C1, C2, C3, bla, 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 el hash de ese string suele ser algo como, bueno, alguna base elevada a la 1 por C1, más la base elevada a la 2 por C2, más la base elevada a la 3 por C3, y así.
y todo esto módulo de algún número primo, ¿sí? O sea, interpretamos los caracteres como números, los multiplicás así por distintas potencias de una base, sumás y listo. Y hay como un algoritmo muy simple que es itere, va multiplicando y sumando. Y ya está, ¿no? Bueno, algo piola que podríamos querer hacer es, si yo tengo el hash de una string S y el hash de una string T, me gustaría poder calcular el hash de S concatenada con T, sin tener que construir S concatenada con T y hallarlo, ¿no? Esto sería re piola. Bueno, y acá no voy a apelar a las funciones AMI, aunque también se puede ver así, directamente vamos a ver la formulita. Fíjate que si la S tiene n caracteres, la pinta que va a tener es b a la 1 por S1 más bla 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 bla. El último elemento va a ser b a la n por Sn. Y si t tiene m caracteres, su hash va a ser b a la 1 t1 más bla 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 b a la m por tm. ¿Y cuál sería el hash de estas dos cosas concatenadas? Bueno, si yo quiero que S vaya a la izquierda, va a estar todo este cacho, y después estaría algo muy parecido a esto, solo que en vez de ser las potencias de 1 a m, como que yo querría que las potencias ya arranquen en n más 1, ¿no? Porque yo quiero que sea b a la 1 S1, bla bla, b a la n Sn, y ya el siguiente quiero que esté multiplicado por b a la n más 1. Pero justamente yo lo que puedo hacer es agarrar todo este cacho y multiplicarlo por b a la n. Y justamente va a quedar, fíjate que este está b a la 1, multiplico por b a la n, me queda b a la 1 más n, y todo da perfecto, ¿no? Sumo estas dos cosas y me queda el hash de la concatenación. Entonces, algo piola que podemos hacer es cuando yo hasheo una función, no solo quedarme con el hash, sino aparte quedarme con la potencia. Entonces yo voy a tener, en vez de solamente este hs, voy a tener como un par que es b a la n hs y b a la m ht. Voy a tener como esos dos pares. Y eso va a ser mucho más fácil de combinar. ¿Por qué? Porque el segundo elemento, que serían como los hashes, va a ser hs más b a la n por ht. Este b a la n lo tengo. Y si yo quiero calcular también el otro pedacito, porque tengo pares, quiero quedarme con pares, ¿no? Si no, no voy a poder seguir combinando. Multiplico este b a la n por este b a la m. Y ahí tenemos como una forma de concatenar hash. Bueno, eso también, si yo quiero calcular, por ejemplo, el hash de una string replicada acá veces, lo podemos pensar así también, ¿no? Agarro una string y medio que literalmente podemos decir, bueno, esto es el hash de string, pero concatenado con sí mismo, que a veces podemos usar también la misma notación de exponenciación. Bueno, ¿qué más tengo? ¿Qué otros trucos tengo acá? Queries de suma y qué sé yo en árboles o en grafos funcionales. Bueno, hace un ratito vimos dos cosas, ¿no? Vimos cómo hacer queries en rango en arrays y cómo moverte rápido en un árbol. Y en realidad puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo también, ¿no? Si vos te armás una función que toma un nodo y un numerito y te devuelve el padre de ese nodo y al numerito le suma el valor de ese nodo, si hay valores en los nodos, o el valor de la lista que conecta al nodo con su padre, si hay valores en las aristas. ¿Sí? O sea, tengo algún tipo de árbol. Y yo tengo una función que, dado un nodo y un valor, un acumulador, digamos, que es el suma, me devuelve el padre del nodo y el acumulador más el valor de ese nodo, que lo voy a llamar A. Bueno, también, fíjate que si yo calculo f a la k de algún nodo con 0, eso lo que me da es, bueno, dos cosas. Primero, el ancestro késimo del nodo, pero aparte la suma de los valores de esos k nodos, ¿no? Del nodo y sus k menos 1 a 0. Entonces va a ser como, bueno, el valor de u más el valor del padre de u, bla 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 bla. Y así, ¿no? Y
Y solamente hay que implementar la composición apropiada para eso. ¿Qué más? ¿Y los caminos? Ah, ok, bien ahí. Hasta ahora tenemos forma de dado un nodo calcular como una suma así para arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa si me dan dos nodos y quiero saber la suma de todo el camino entre ellos? Bueno, hay una observación muy piola, que es que el camino entre dos nodos lo podemos pensar como una parte que sube de este nodo, otra parte que sube de este nodo, y se encuentran en el LSA de los dos. ¿Sí? Si este es el nodo U, este es el nodo B, se encuentran acá en el LSA de U y B. ¿Qué significa esto? Si yo quiero saber la suma de todo este camino, puedo sacar la suma de este pedacito usando mi función f, la suma de este pedacito usando también la función f, y a eso le sumo el valor del LSA si los valores están en los nodos, y nada si los valores están en las aristas. Y ahí podemos hacer queries en camino. Algo más o menos interesante de esto, como también de nuevo aprovechando que podemos, no hace falta olvidarse completamente de qué representa la función, podemos pensarlo. Si yo quiero crear un nuevo nodo, puedo, en el tiempo logarítmico. Si quiero enganchar un nuevo nodo acá. Porque lo que puedo hacer es decir, bueno, mira, este es mi padre, y me guardo eso en la tablita, y agarro el padre de mi padre, ahí tengo mi padre en 2 pasos, y agarro su ancestro en 2 pasos, y ese es el mío en 4. Y hago el x en 4, y eso me da el de 8 pasos, y así. ¿No? Entonces, bueno, como que también tenemos esa capacidad de insertar nodos, que es como una cosa rara que en otras estructuras como Heavy Light Composition no creo que se pueda, que yo sepa. Como muy global la estructura no pueden hacer este tipo de modificaciones locales. Bueno, a ver qué otros trucos tenemos en las diapos. Bueno, nosotros hablamos mucho de funciones como para representar cosas que son grafos o árboles, qué sé yo. Una clase muy importante de funciones son las funciones biyectivas, ¿no? O sea, venimos hablando de funciones que son como del intervalo 1 a n en el intervalo 1 a n en enteros. Y eso sirve para representar un montón de cosas piola como de estructuras de datos. Pero ¿qué pasa si aparte son biyectivas esas funciones? O sea que no mapean en ningún momento valores distintos a un valor igual. Y bueno, por tener la misma cardinalidad en el dominio y codominio de misma cardinalidad finita, necesariamente todo el mundo está mapeado todo el mundo tiene otro punto que mapea a él, o sea, van a ser sobreyectivas. La estructura que te termina quedando es puramente de ciclos. Es muy loco esto. Si son biyectivas las funciones, son todos ciclos. Y tiene sentido, ¿no? Porque si a cada nodo le sale una lista y también le llega una, porque necesariamente le va a tener que llegar a una, yo avanzo, y será posible que nunca llegue a donde estoy. O sea, claramente no puedo avanzar a uno de estos, porque habíamos dicho que a cada nodo le llega una sola lista. Entonces digo que me voy a tener que seguir moviendo, o me sigo moviendo infinitamente, que obviamente no tiene sentido. Y la única otra opción es que, che, mirá, acá hay un nodo que no le llega a ninguna lista, que soy yo, el que arranqué, y termino ahí, ¿no? Entonces va a estar todo compuesto por ciclos. Más sobre esto en la charla de mañana de Mateo, que es sobre permutaciones, que es esto. También se pueden componer y hacer binary lifting, ¿no? Ese es todo el chiste acá. Nos encanta el binary lifting. Bueno, generalmente composición de cualquier función piola que se pueda componer lindo, como las que vimos recién, eran re lindas todas las funciones que vimos. ¿Sí? Vamos a ver. También concatenar. Mira, dice hash string repetida 2 veces. Concatenar polinomios, eso también se puede, como la misma idea que vimos recién con las strings, también puedes concatenar polinomios. O sea, mejor dicho, lo que pasaba ahí es que estábamos concatenando polinomios o evaluaciones de polinomios.
y la aplicación es para hashing. Pero otra cosa piola es este problema que es subset sum. Todos conocen el problema de subset sum. Tenés un array A1, A2, A3, a n, y querés saber si es posible con esos elementos armar una suma que es igual a x. Es como un problema conocido. Y en esta variante de subset sum, que voy a tirar una solución horrenda, pero igual de ser, cada elemento se puede usar k veces, que es la misma cantidad para todos. Y los números son más o menos chicos también. O sea, es malísimo esta variante, pero me parece interesante. Lo que puedes hacer acá es armar un vectorcito como un histograma de estos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que va a tener un 1 si ese número está en el input y un 0 si no. Entonces, que acá hay un 1, hay un 1, hay un 1. Hay un 0, hay un 0, hay un 0, hay un 0. Si el input fuera, no sé, 3, 4, 6, ¿no? ¿Al inicio todos los valores son diferentes? ¿Cómo? ¿Al inicio todos los valores son diferentes? Claro, eso capaz es necesario para que esto tenga Digamos sentido. que sí. Sí, digamos que sí. Entonces lo que podemos hacer con esto es agarrar este vector y hacerle la convolución con sí mismo. Bueno, no, pará, porque no es tan loca la convolución. Lo peor de la convolución es que si vos agarrás dos vectores, lo interesante es, por lo menos para los fines de lo que me importa a mí ahora, yo agarro dos vectores y los convoluciono y me da algún resultado. Va a haber algo distinto a 0 en una posición, distinto a 0, si existen dos índices con elementos distintos a 0 tipo, si tengo mis dos vectores, vector 1 y vector 2, en la convolución entre el vector 1 y el vector 2, va a haber un valor distinto a 0 en una posición. Si existen posiciones que la suma de las posiciones te da esa posición, o sea, tenemos la posición A acá, la posición B acá, esta posición es A más B, y ambas tienen valores distintos a 0. ¿Querés dar la fórmula de la convolución? La fórmula de la convolución es convolución entre dos vectores B y U en la posición I, es la suma sobre todos los pares AB, donde A más B es igual a I, de BA por V. ¿Sí? Entonces fíjate que esto va a ser distinto a 0 si existen posiciones que suman I, que los valores son distintos de 0. Por si cualquiera de todos distintos de 0 me va a dar 0 esa parejita. Entonces justamente lo podemos usar para ver si existe si existen elementos con cierta suma, ¿no? Agarrás este vector, lo convolucionás con sí mismo k veces y te va a quedar como un array que es 0 en todas las posiciones que la suma es imposible. Y en todas las posiciones que la suma es posible, te dice de cuántas formas es posible, encima es una masa. Sí, bueno, esa es un poco la idea. Y aparte, si convolucionás, una vez que tu vector se vaya haciendo cada vez más grande, una vez que mide más de k lo puedes cortar ahí, no hace falta que siga siendo más grande. Entonces la complejidad de esto va a ser algo como k log cuadrado de k. Porque la convolución cuesta k log k, ¿sí? Los vectores miden k, y lo tenés que hacer log veces para hacer binary listing, ¿no? Bueno, y tenés como un subset sum con una complejidad curiosa. ¿Qué sé yo? Para pensar. Sí. Digo que también lo puedes modificar levemente para que en vez de exactamente k sea a lo sumo k, ¿no? Poniéndole un 1 en el 0. Digo. ¿Cómo? Que si le pones un 1 en la posición 0, puedes hacer que sume exactamente, o sea, a lo sumo k. Claro, si yo arranqué mis índices en 1, pero en realidad los índices arrancan en 0, y si vos pones un 1 acá, decís como que bueno, es posible siempre sumar 0. Claro, y esa la ventaja es que te va también permitir encontrar si se puede hacer una suma de sumo k. Está bueno. Bueno, y eso es más o menos todo, pero más generalmente podemos componer cualquier tipo de función linda o eso de las funciones afines y hacer sumas geométricas como en cualquier cuerpo. Y en general elevar cosas a potencias en cualquier semigrupo.
palabras aterradoras, ya lo sé. Y bueno, eso es todo, gracias.